comparte este video para que más sean bendecidos. Esta noche profética, esta noche de impartición, una palabra ha puesto en el corazón para ser entregada. Porque hay tiempos en nosotros que no debemos retroceder sino avanzar. De eso se trata la lucha, la guerra espiritual del día a día, de mantener en pies. Dice su palabra: someteos a Dios, sujetaos a Él, resistid al enemigo y Él huirá de nosotros. A veces tenemos que resistir de una manera avanzando, de una manera haciendo presión. Cuando nosotros dejamos de hacer presión en la vida, cuando nosotros dejamos de presionar hacia adelante, viene la depresión. Y muchas veces nosotros decaemos, muchas veces nosotros no entendemos por qué pasa esta situación en nosotros, siempre la misma situación. Pero quiero decirte que si nosotros nos sujetamos al Padre, nos sometemos a Él, a su presencia, a su dirección, y seguimos resistiendo, el enemigo no queda más opción que irse. En esta noche quiero soltarte una palabra de parte de Dios. Quiero soltarte y decirte que el Padre quiere hacer algo contigo. El Padre no quiere que retrocedas, no quiere que vuelvas a caer, no quiere que tú vuelvas siempre en la misma situación. El Padre quiere decirte en esta noche que cuando nosotros resistimos, cuando nosotros nos sometemos, nos sujetamos, nunca vamos a retroceder. Dice su palabra en Isaías 35 en adelante, dice: y será un camino llamado santidad, por torpe que sea, no te extraviarás, porque yo estaré contigo. A veces nosotros no sabemos cuál es la dirección de Dios, a veces no entendemos cosas y nos desviamos, pero dice: aún por torpe que sea, aún por descuidado que seas en la vida, no te extraviarás, porque yo estaré contigo. Y en los finales de los versículos del 35 dice: y la tristeza y el gemir huirán de ti. Habla que cuando nosotros permanecemos en ese camino, cuando nosotros nos resbalamos y nos volvemos a levantar, Cristo es el que nos levanta. El Espíritu Santo vuelve a darte la fuerza necesaria para que puedas avanzar. A veces no sabemos de dónde sacar fuerza. Dice su palabra: diga el débil, fuerte es. Y el Padre dará fuerza. En tu debilidad el Padre se glorifica. En tu debilidad Él se glorifica, porque en tu debilidad, cuando no ves nada, transforma las situaciones. Cuando tú te sujetas, cuando tú te sometes al Padre, a su dirección, bajo su poder, bajo su manto, el enemigo tiene que huir de ti. El enemigo no tiene legalidad en mí cuando yo estoy sujeto al Padre. Si hay muchas veces que has caído, has fracasado en la vida, es porque no has sabido permanecer, no has sabido dar presión. Y cuando nosotros nos cansamos de dar presión, de hacer presión, de siempre dar para adelante, llega un momento que llega la depresión. Y cuando llega la depresión, con ella viene el desánimo. Y muchas veces soltamos lo que estábamos mirando. Muchas veces dejamos de mirar a Cristo. Es el tiempo de someternos a Dios, sujetarnos a Él. El enemigo huirá de nosotros, de nuestra situación. Tal vez tienes una situación que nunca avanzas y siempre te das por vencido. Tal vez la situación de tu vida no deja verte, no deja que veas a Dios en el asunto. Por eso dice: sujetaos, someteos a Dios, permanecer en Él. Y el enemigo huirá de tu vida en las áreas que están siendo frustradas. Por eso muchas veces decaemos, por eso muchas veces no sabemos la verdadera dirección. Pero hoy el Padre te va a decir, hoy el Padre te está diciendo: si tú permanecieras en mí, si tú estás
Si tú empiezas a permanecer en mí, yo haré algo en ti sobre tu vida. Y en esta noche, así como estamos, vamos a conectar a la pastora Andrea. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios te bendiga, amado pastor Alejandro, y gracias por esta oportunidad Amén. que el Señor me ha dado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero compartir esta palabra que es: no volverás a hundirte. Amén. Qué bonito. Les invito a que abramos el libro de Mateo, aquel que tiene Biblia, capítulo 14, versículo 29. Amén. Amén. Dice así en Mateo capítulo 14, versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Qué hermoso pasaje. Esto es cuando iban en la barca, donde había una tormenta, donde se desató una tormenta. Luego vieron, en la barca estaban los discípulos y estaba Pedro ahí con ellos. Y vieron a Jesús que venía caminando sobre el agua. Entonces Pedro quiso ir hacia donde estaba él, donde estaba el maestro. Entonces el Señor Jesús le dice: ven, Pedro. Y él iba caminando sobre las aguas, pero de pronto le quitó la mirada al maestro y se hundió, ¿no? Ahora vemos que dice que él pide auxilio al maestro, al Señor, y el Señor dice que extiende su mano y lo ayuda. Ahora, mis hermanos, en la Biblia no especifica, no dice que el Señor Jesús lo ayudó a llegar a la barca. No dice en la Biblia que él lo agarró en sus brazos y caminó y llevó a Pedro a la barca. Se cree, mis hermanos, que Pedro, donde él se hundió, dice que ahí mismo, cuando el Señor le dio la mano, se cree que él, ahí mismo donde se había hundido, ahí mismo empezó a caminar. ¿Amén? Miren, mis hermanos, qué hermoso es esto. Amén. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hundimos? ¿Cuántas veces nosotros le quitamos la mirada al maestro? Y cuando nosotros le quitamos la mirada al maestro, nos hundimos. Nos hunden los problemas, nos hunden las dificultades, las tempestades, las cosas que se levantan. Personas que quizás con esas personas estábamos muy bien, nos relacionábamos muy bien y de repente se hace una gran tormenta, hay discusiones, hay pleito, hay cosas que nos hacen mal a nuestra alma, nuestra vida. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada del maestro. Amén. Pero ahí vemos que Pedro se hunde, pero él pide auxilio al maestro y el Señor dice que lo ayuda. Y él se pone de pie. Amén. Y vemos que si lo ayuda, el Señor lo pone de pie.
Se cree que él caminó, pero volvió a caminar donde se había caído. Amén. Pero qué bonito es esto, mis hermanos, porque también vemos en la palabra del Señor, que es hermoso, en Éxodo capítulo 4, versículo 10 en adelante, donde habla de Moisés que Moisés estaba en la presencia del Señor y el Señor le dice, debes de ir a Egipto, debes de ir a salvar a mi pueblo, yo a través de ti voy a libertar a mi pueblo. Entonces Moisés le dice, Señor, pero yo no tengo la capacidad, Señor, no tengo el talento, no, soy corto de lengua, Señor, soy tartamudo, yo no puedo. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros decimos, Señor, pero yo no puedo, Señor. Hay cosas que debo de cambiar en mi vida, Señor. Si tú sabes, Señor, que hay cosas malas, Señor, no puedo hacer, Señor. Tú me mandas a predicar, Señor. Tú me mandas a hacer esto y lo otro, Señor. Y yo no estoy en condición, Señor. Yo no puedo, Señor. Por eso, Señor, yo tomo el trabajo de oveja para estar caminando en el desierto, estar solo ahí para que la gente no me señale, no me diga nada. Y nosotros muchas veces nos queremos quedar ahí en el desierto, allí, solos, y el Señor nos dice, no, tenés que volver a ir ahí en ese lugar donde te señalaron, donde te llamaron asesino, donde te llamaron homicida, tenés que volver a ir. Y él le decía, como nosotros también le podemos decir, pero Señor, a mí me cuesta, pero no sé, Señor, elegiste mal. Y el Señor te dice y me dice, yo elegí bien. Y donde te llamaron asesino, te van a llamar profeta, porque yo iré contigo y mi presencia te dará descanso. Yo te levantaré, pero tienes que volver a donde caíste. Ahí en ese mismo lugar, yo voy a levantarte. Vas a ir con la cabeza bien en alto. Amén. Y qué bonito que es, porque vemos que luego Moisés obedeció al Señor. Y qué bonito porque también vemos a David, al rey David, en segunda de Samuel capítulo 11, versículo 12 en adelante. Qué bonito ver esta historia para reflexionar. Amén. Dice que David andaba paseando en las tardes. Y por ahí ve lo que no debía de ver. Ve a una mujer que no le pertenecía, la codició, la trajo hacia él. Vemos la historia, ¿no? Que él se fijó en una mujer que no le pertenecía, era de Urías. Y vemos lo que le pasó. Él ahí resbaló, él ahí cayó. Y vemos que él dice, Señor, perdóname, Señor. Vemos en el Salmo 51 cuando él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra, Señor, todos mis pecados. Y le pide, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Y él se arrepiente. Y dijo, cuando el Señor lo perdonó, dijo, no voy a volver a pasearme en las tardes. No voy a volver a pasearme en las tardes. Así como Pedro dijo, no me voy a volver a hundir. Amén. No me voy a volver a hundir. Y Moisés dijo, no, yo no voy a quedarme aquí como oveja en el desierto solo.
Yo voy a luchar porque si el Señor está conmigo, no voy a volver a fallar. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hablamos cosas que no debíamos de hablar? Muchas veces para quedar bien con no sé, un grupo de personas que se reúnen a hablar mal de tu prójimo para no quedar de lado, para no quedar mal, también me uno a esas conversaciones, a hablar mal de los siervos del Señor, a hablar mal de aquellos que están predicando la palabra y luego, Señor, decimos, Señor, perdóname, Padre, perdóname por hablar mal de mi hermano, perdóname por hablar mal de mi prójimo, Señor, perdóname por haber criticado, perdóname por haber respondido lo que no debía de responder, Señor, perdóname. Cada uno de nosotros, queridos oyentes, queridos hermanos, en algún momento en la vida resbalamos, pero el Señor dice, te hundiste, pero no vas a volver a hundirte. Búscame, pero búscame de corazón. Búscame de corazón, dice el Señor. Y si nosotros lo buscamos de corazón y nos arrepentimos, el Señor nos dice, no vas a volver a hundirte. Si el Señor obró en esos grandes siervos del Señor, también puede hacerlo con nosotros. Muchas veces yo he oído que dice, el libro sagrado, la Santa Biblia, no es tan santa, dicen, porque hay hombres que fallaron. Eso te da el ejemplo, que ellos eran como nosotros, y ellos fallaron como nosotros, y el Señor los levantó como nos va a levantar a nosotros, nos va a levantar, amén, para la gloria de su nombre. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano del otro lado, si has fallado, si le has fallado al Señor de distinta índole, quizás tienes aún vergüenza de acordarte lo que hiciste. El Señor te dice, ven a mis brazos, yo te llevaré tus cargas. Dice el Señor, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Por eso, mis hermanos, continuemos buscando del Señor. ¿Saben? Hay algo hermoso. ¿Saben que en el libro de Mateo, Juan, Lucas, en esos libros hay una parte donde el Señor estaba con sus discípulos y vinieron 10 leprosos, 10 leprosos a la presencia del Señor. Y le dijeron, Señor, por favor, sánanos. Ellos querían ver el milagro, ¿no? Querían que el Señor le dijera, son sanos. ¿Y saben lo que el Señor dijo? Vayan y preséntense a donde está el sumo sacerdote para que los purifique. Y ellos estaban aún con lepra y ellos obedecieron. Y en el caminar iban camino a presentarse al sumo sacerdote y se empezaron a mirar el uno al otro. Y se miraron las manos y dijeron, ¡ay, estoy sano! ¡Mira tu cara! ¡Estás sano! Y saltaban gozosos. Y llegaron allí y llegaron sanos. Es tiempo de obedecer al Señor, mis hermanos. Es tiempo que obedezcamos porque ¿saben cuál es la mejor adoración? Es la obediencia. Si, hermanito, hermanita, querido amigo, fallaste. Si fallaste, el Señor está dispuesto a ayudarte, a extenderte la mano como le extendió la mano a Pedro. Y vas a poder caminar nuevamente. Por eso, mis hermanos, mi amigo, el Señor está dispuesto a cambiar nuestras vidas, pero si nosotros abrimos nuestro corazón, amén. Bueno, mis hermanos, esto es lo que el Señor me ha dado y espero que sea de bendición como lo fue para mi vida. Hay algo que estaba soltando la pastora Natalia. ¿Qué pasa después de la caída?
¿Qué pasa cuando fallamos? Muchas veces cuando fallamos decimos, esto no es para mí. Esto no es el camino que yo esperaba. Y tal vez es el momento y el tiempo que puedas conocer al Dios de la gracia, el Dios que dice, aunque le hayas errado, aunque no hayas entendido, te vuelvo a levantar. Es necesario a veces las fallas y es necesario a veces que nos caigamos o nos tropecemos, porque esos tropiezos nos enseñan a levantarnos, nos enseña a cada vez en qué confiamos o en quién. Nosotros nos miramos una mirada a lo que nosotros, a nuestras capacidades, porque muchas veces nuestras capacidades son limitadas, pero las capacidades de Dios, las que te va entregando, son ilimitadas y nos sorprenden y nos levantan. En esta noche quiero soltarte una palabra y decirte que puedes levantarte del lugar que te has caído. Si has tropezado, como estaba soltando la palabra a la pastora, si has tropezado en este tiempo, si no has sabido qué hacer, si muchas veces has retrocedido en el camino, si muchas veces no has sabido orientarte y has salido no sé de qué lugar, tal vez de una adicción, tal vez de algo personal, y tú dices, ¿por qué tengo que volver hacia atrás? Esa caída provocará un cambio en ti. Esa caída hará que cambies tu manera de pensar. Porque si no hay caída, tampoco no vamos a ver al Dios de la gloria, a la manifestación de la gracia. Cuando tú te caes, cuando tú fallas, cuando tú tropiezas, empiezas a conocer al Dios de la gracia, al Dios que no mira qué es lo que tú tienes, sino el que mira a su hijo que tropezó, mira a su hija que tropezó en el camino y necesita ser levantado. Es el tiempo que te levantes y que digas, mi situación, no quiero tener esta situación, me voy a sujetar, me voy a someter, voy a seguir haciendo presión, me voy a levantar porque Dios me está llamando, porque Él es el que me da la fuerza. Por eso en esta noche queremos bendecirte junto a la pastora Natalia de Santa Rosa, una mujer de Dios, y decirte que es el tiempo que empieces a levantarte de esos tropiezos. Un tropiezo no es el final. ¿Sabe las veces que Pedro tropezó con las enseñanzas y no fue su final? Jesús le venía enseñando a Pedro, tienes que hacer esto, de esta manera vas a salir adelante, de esta manera. Y él cuando se confronta a los soldados, él corta la oreja de un soldado. Entonces Jesús se levanta y le dice, de esta manera no era, Pedro, no es lo que yo te enseñé. El que mata a espada muere. Entonces vemos que Jesús empieza a ocasionar un milagro y le devuelve la oreja, le vuelve a colocar la oreja que le habían cortado. Y Pedro se confronta a una realidad. Volví a tropezar, me volví a equivocar, volví a ver las cosas de una manera incorrecta. Santo, bendito Cordero. Y muchas veces nosotros tropezamos y muchas veces porque tenemos una mirada incorrecta. Estamos como Pedro en el agua mirando la situación, la circunstancia y no mirando a Cristo. Pero hoy te va a tomar la mano el Padre. Amén. Va a volver a tomarte de la mano y decirte, te tienes que levantar, Amén. Tienes que seguir caminando, porque tienes propósito, porque el tropiezo no es tu fin. Dice su palabra en Isaías 35:10, por torpe que sea, no te extraviarás, porque yo estaré contigo. Entonces nos debemos levantar. Debemos tomar la mano de Cristo. Y en esta noche quiero decirte que tienes propósito. Este tropiezo que has tenido no es tu final. Amén. Tienes que volver a levantarte. Tienes que volver a tomar la dirección. Amén. Si tal vez te has tropezado y te has alejado de la casa de Dios, te has alejado de los hermanos, de algún pastor en el lugar donde te estabas congregando, ve a otra iglesia, pero síguete congregando, síguete conectando a la presencia de Dios, vuelve a levantarte, porque el Padre quiere restaurar tu vida, tu corazón. Amén. No quiere hombres fracasados, mujeres fracasadas. Quiere mostrar que en el fracaso se puede aprender algo. Amén. Y es aprender a confiar en Dios y levantarte.
no pares, no, no, no pares, no. No pares, no, no, no pares, no. No pares, no, no, no pares, no. No pares, no pares de adorar al Rey. No pares, dale y no pares, no pares.